tener esta oportunidad, esta bendición de que como hijos de Dios les sirvamos a través de esta profesión tan hermosa que es la docencia. Pues que el Señor dirija nuestra vida para que también impactemos a todas las personas a las cuales pues damos enseñanza cada día. Vamos a tener ahora, hermanos, la lectura bíblica que se encuentra en 2 de Corintios 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 16 al 33. Hagamos esta lectura de manera alternada, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 16 al 33. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ay, perdón. En 2 de Corintios estoy en primera. Perdón. Perdón, hermanos. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, porque yo también me glorié un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como lo puedo, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con amor, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en la mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo de fatiga, en muchos peligros, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. ¿Juntos? Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Hermanos, continuando con los temas del mes del hogar, tenemos ahora a nuestro hermano anciano de iglesia, Octavio Córdoba Aquino, que nos va a impartir la palabra en esta hora. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección del Señor para meditar en su palabra en esta tarde. Soberano Señor y Padre eterno, te agradecemos a ti, Señor, y solo a ti, la bondad, Señor, que tienes para con nosotros, Señor.
porque siendo indignos, Señor, siendo depravados, Señor, por naturaleza, Señor, y pecadores por elección, Señor, tú nos has salvado por gracia. Y gracias, Señor, porque nos dejas tu palabra, Señor, para que podamos a través de ella crecer en santidad. Y ayúdanos, Señor, a poder identificar en tu palabra, Señor, la verdad, Señor, de aquellas características, Señor, que como ciudadanos del reino debemos procurar, Señor, y cultivar, Señor, en nuestras vidas. Permite, Señor, que tu palabra sea la que nos muestre tu verdad y que tú, Señor, seas glorificado a través de ella. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gracias. Vamos a considerar la base bíblica que también viene en el tema, que es en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Vamos a considerar, dado que hasta el versículo 10 son muchas cosas que se tienen que hablar y probablemente el tiempo no nos alcanzaría. Antes de comenzar propiamente dicho con el sermón, me gustaría hacer algunas notas o algunos apuntes. Ha sido, como mencioné en la clase de formación cristiana, un poco complicado preparar el tema en cuestión por el hecho de que la tenacidad como tal no es un valor que la Escritura enseña como de los ciudadanos del reino. Realmente le di muchas vueltas desde hace como un par de semanas y el Señor sabe que no miento, consulté a algunos amigos, pastores, y es algo que la tenacidad es algo que surge de la naturaleza humana normal. Un hombre puede ser tenaz en algo, incluso sin estar en Cristo. Por lo tanto, es necesario considerar que un valor del reino como tal tiene que surgir sobre la labor del Espíritu Santo y hacer al creyente diferente. En pocas palabras, un valor del reino o una característica de un ciudadano del reino tiene que surgir de la obra sobrenatural en nosotros del Espíritu Santo, cosas que la Escritura nos muestra, ¿no? En ese sentido, hermanos, y por esa dificultad realmente, considero que más que nada debemos hablar de perseverar en la fe. Perseverar en la fe, porque esa parte que el apóstol Pablo enseña en este texto de 2 de Timoteo 1 al 7, sí es algo que el Espíritu Santo hace nacer en nosotros, y es algo que nosotros debemos buscar. Como tal, hermanos, nosotros siempre debemos templar todo a la luz de la palabra del Señor, a la luz de las Escrituras, para que ellas nos muestren cuál es la verdad que está contenida en su palabra y evitar pues que de alguna manera podamos introducir alguna enseñanza que no sea, que no surja de la palabra del Señor. Dejando o haciendo esa nota aclaratoria en primer lugar, consideremos los versículos 1 al 7 de 2 de Timoteo. Le voy a dar lectura a este pasaje y posteriormente meditaremos en él. Dice la palabra del Señor como tema de este punto: un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para enseñar también a otros, que sean idóneos, para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. A manera de ilustración quisiera narrarles una historia. Se cuenta una historia de algunos ingenieros en Nueva Jersey que estaban construyendo un puente sobre la desembocadura de un río. Cuando estaban echando los pilotes, llegaron al casco de un barco viejo que estaba enterrado en la arena. Para mantener el puente sobre la ruta planeada, debían sacar el barco. Después de probar por todos los medios mecánicos posibles,
el barco seguía en su lugar, estaba muy pesado y enterrado. Un ingeniero joven sugirió ubicar varias barcazas sobre el casco, a cada lado, pasar cables por debajo del casco y atarlos con fuerza a las barcazas cuando la marea estuviera baja. Cuando la marea subiera y el casco se habría aflojado un poco, en la siguiente marea baja los cables se apretarían otra vez y en la marea alta se soltarían un poco más y así sucesivamente. Después de continuar el proceso durante varios ciclos de mareas, el casco del barco finalmente se liberó. Lo que la fuerza mecánica desarrollada por medios humanos no pudo lograr, las fuerzas inmensamente mayores del río sí lo hicieron con facilidad. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que en muchas ocasiones buscamos soluciones en nuestra fuerza. Buscamos hacer algunos ajustes que nosotros consideramos, metemos algún parchecito por ahí, para procurar salir a lo mejor de alguna situación de estancamiento. Como iglesias, muchas iglesias actualmente ponen en su enseñanza o en su púlpito algunos parches más psicológicos que bíblicos, y estamos en una situación donde el barco no se mueve. Estamos un poco estancados. Entonces, tenemos, hermanos, a nuestra disposición la fuerza del Espíritu Santo que ha sido prometido a su iglesia para que nosotros podamos, hermanos, salir de la situación cualquiera que sea que nos esté debilitando o nos esté estancando. Eso puede ser, hermanos, a nivel personal, puede ser a nivel familiar o a nivel iglesia. Muchas iglesias en el contexto actual que nos toca vivir están en un periodo de estancamiento, incluso a veces decreciendo, yendo un poco hacia atrás. Entonces, hermanos, a disposición de la iglesia del Señor, nosotros contamos con el Espíritu Santo, que es la fuerza sobre todas las fuerzas. Y hermanos, si nosotros podemos hacer uso de esa fuerza, hermanos, podremos movernos a donde el Señor nos indique. Entonces, vamos a analizar este texto que el Señor quiso dejarnos a través de lo que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en esta su segunda carta. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo llama a usar esa fuerza disponible a través de un llamado a esforzarse en primer lugar. Después vamos a ver que ese esfuerzo en la gracia incluye el ser maestros y el buscar maestros. Y finalmente vamos a ver 3 ejemplos de esfuerzo y perseverancia. Vamos a analizar este texto en esos 3 subtemas o 3 subtítulos, y vamos a dejar que la palabra del Señor nos llame a esa vida de perseverancia, esforzándonos en la gracia. Primero vamos a ver el versículo número 1. Dice este texto: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a analizar un poco el contexto de la carta. Esta segunda carta de Timoteo, la mayoría de los estudiosos coinciden en que fue la última carta que escribe el apóstol Pablo. Son las últimas palabras que nosotros llegamos a conocer del apóstol. De hecho, narra parte de su encarcelamiento y las condiciones en las que estaba encarcelado. Dice, incluso llega a decir que un carcelero, un tal Alejandro, le había causado muchos males y que en su juicio nadie había estado presente para apoyarlo. Y de hecho el apóstol Pablo incluye ya sobre el final de esta carta instrucciones acerca de que básicamente él preveía ya el final de su existencia. El apóstol Pablo ve ya su salida de este mundo. Y le dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces el apóstol Pablo ve la necesidad de instruir a Timoteo y recordarle que él debe tomar acciones para esforzarse, ¿sí?
como hemos visto en anteriores ocasiones, la vida cristiana es una vida de gracia y el Espíritu Santo está en nosotros. Pero eso para nada quiere decir que nosotros vamos a estar pasivos, esperando que el Espíritu Santo nos haga todo, ¿sí? Y que nos dé las ganas y después nos dé la fuerza y casi que nos lleve cargando. No es así. Nosotros debemos esforzarnos en la gracia. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice en este primer versículo. Esfuérzate en la gracia. Y el verbo esforzarse está en un modo imperativo. Por lo que los que llevamos español en la primaria, nos han dicho que el verbo imperativo, un verbo en forma imperativa es una orden. ¿Sí? Es algo que se indica que debe hacerse de esa forma. Entonces el apóstol Pablo le ordena a Timoteo que se esfuerce y que persevere y resista. Esta raíz del verbo que se traduce como esforzarse indica persistencia, resistencia y perseverancia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú debes resistir. Tú debes esforzarte y debes ser perseverante, ¿sí? Entonces, hermanos, estamos en una situación muy interesante porque el Señor nos pide y nos ordena a nosotros que también nos esforcemos, que también resistamos y que seamos perseverantes. En un mundo que es agresivo y siempre ha sido agresivo para los hijos de Dios, es siempre necesario, hermanos, que nos esforcemos, ¿sí? Que tomemos en nuestras manos la responsabilidad de resistir. Y eso, hermanos, no es algo que sea solamente un esfuerzo nuestro. Como hemos visto hace unos minutos, el Espíritu Santo está puesto en la vida de ustedes como creyentes para ayudarles a persistir y ayudarles a perseverar. Ahora, ¿en qué nos debemos esforzar? El apóstol Pablo dice que le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esta idea, hermanos, no es la de adquirir algo nuevo, ¿sí? No es la de, el apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo, mira, necesitas ganar nuevo conocimiento, necesitas ganar nuevo poder para que te puedas esforzar. El apóstol Pablo le llama a Timoteo a esforzarse en algo que ya tiene, la gracia, que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que nosotros las herramientas para poder resistir y perseverar en la fe ya están disponibles. Las tenemos desde el día que el Señor ha cambiado nuestro corazón y nos ha dado un corazón de carne, ¿sí? Entonces el Señor ya nos ha mostrado su gracia, ya nos ha dado su Santo Espíritu, la herramienta ya está lista, el asunto es usarla adecuadamente. Yo recuerdo hace algunos años, hace muchos años, estaba yo trabajando con mi papá y me dijo, mira, vas a sacar ese clavo de la pared y vas a poner un poquito de cemento, etc. Me dejó todas las herramientas, pero yo no sabía cómo usarla y no se me hizo complicado tratar de hacerlo con lo que yo sabía. Y comencé a hacerlo como yo pensé que estaba correcto. Total que terminé con el desarmador golpeando un clavo. Entonces, estamos usando mal a veces las herramientas que el Señor ya nos ha dejado y que ya están disponibles para nosotros, ¿sí? El Señor ya nos ha dado la fe, nos ha dado la gracia. Su Espíritu Santo vive con nosotros 24 horas al día, 7 días de la semana. Son herramientas disponibles para asegurar nuestra resistencia. Hermanos, echemos mano, como dice el apóstol Pablo en otro texto a Timoteo, echemos mano de ellas, ¿sí? Para poder esforzarnos en la gracia que es el del Señor Jesucristo. Hermanos, en nuestra vida necesitamos esa perseverancia,
necesitamos esa persistencia, necesitamos esa resistencia, hermanos. Porque la vida piadosa no es sencilla de llevar si pensamos que la llevamos en nuestras fuerzas. El viejo hombre sigue siendo muy fuerte en muchos casos, seguimos todavía teniendo costumbres muy insanas y pecaminosas, y necesitamos esforzarnos si queremos una vida piadosa. Debemos considerarla en esos aspectos siempre, hermanos, una vida a nivel personal, una vida a nivel familiar, una vida en nuestro trabajo y nuestras relaciones con las personas que no están en Cristo, y la vida que nosotros llevamos con nuestros hermanos en Cristo. Necesitamos esforzarnos, hermanos, y necesitamos la gracia cada día, hermanos. La gracia la hemos recibido del Señor desde el día que Él nos ha llamado eficazmente para ser salvos. Pero la gracia es algo que necesitamos todos los días, hermanos. Necesitamos una medida de gracia muy importante para que nosotros podamos resistir. Por eso, hermanos, cuando nosotros vayamos a enfrentar el día, es bueno orar y pedirle al Señor que nos dé la gracia para un día más. Porque, hermanos, es necesario, hermanos, nosotros no podemos pensar que el Señor solo nos ha salvado y ahorita depende ya de nosotros y de nuestra fuerza. Si confiamos en esa condición, vamos a tropezar y no vamos a poder perseverar adecuadamente. Necesitamos, como veíamos al inicio en la ilustración, descansar en la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa gracia para perseverar día a día, hermanos, está disponible también. Necesitamos decirle y pedirle al Señor que Él pueda darnos siempre de esa gracia y de ese pan, ¿sí? De esa agua viva para poder perseverar. Si nosotros confiamos en nuestras fuerzas, hermanos, no vamos a llegar muy lejos, ¿sí? Entonces, hermanos, ese es el primer llamado, hermanos, el llamado a esforzarnos. ¿Cómo nos vamos a esforzar? Nos vamos a esforzar, hermanos, persistiendo en la gracia, en esas herramientas que ya están disponibles para ustedes y para mí desde el día que el Señor nos llamó para salvación. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto. El esforzarse en la gracia incluye la enseñanza, ¿sí? Y está muy acorde a lo que se celebró hace algunos días y que de hecho nosotros recordamos a los maestros, ¿sí? El versículo 2 nos dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El esforzarse en la gracia, el perseverar en la gracia, hermanos, indica también garantizar la enseñanza de la palabra de Dios de generación en generación. Estas verdades, hermanos, que el apóstol Pablo pide a Timoteo que las transmita, la referencia que hace es a algo que está muy arraigado en su corazón. Y dice el apóstol Pablo que él lo ha dicho a Timoteo delante de muchos testigos. El apóstol Pablo lo ha transmitido a Timoteo y lo hace delante de muchos testigos. ¿Esto qué significa? Y vamos a ver si es para nosotros también. El apóstol Pablo le dice que transmita esa verdad. La idea de que se ha oído ante muchos testigos parte o tiene una referencia a la predicación pública. Es decir, ustedes desde este púlpito han escuchado muchos mensajes. Ustedes han recibido la palabra del Señor y quedan muchos testigos que son el resto de los hermanos que han escuchado también la predicación de la palabra. El apóstol Pablo le dice y le pide a Timoteo: tú has escuchado muchos mensajes, asegúrate de que te sirvan para esforzarte y para transmitirlo a los demás.
En este caso involucra la presencia de algunos otros maestros. Esto, hermanos, es una realidad que a nosotros nos aplica también. Porque, hermanos, nosotros no hemos escuchado pocos sermones. De hecho, hemos escuchado muchos. Yo sacaba la cuenta de cuántos he podido escuchar en nada más el último año y concluí que estaba cerca de 1000 sermones. O sea que es mucha la palabra del Señor que en mi caso personal he tenido la oportunidad de escuchar delante de muchos testigos que son de hecho ustedes. Entonces, aquí la pregunta natural que surge es, ¿qué hacer o qué hago yo con ese conocimiento que he recibido del Señor delante de muchos testigos? La pregunta que debe hacerse usted es, ¿qué ha hecho usted con la palabra del Señor que ha recibido? A lo mejor decimos, no, pues, está muy bonita y me gustó. La guardamos ahí y decimos, qué bien estuvo. A lo mejor decimos, no, eso no me gustó mucho, no estuvo bien. Y podemos tener muchas opiniones. Pero hermanos, lo hemos recibido esa palabra y ha sido delante de muchos testigos. Al menos aquí entre nosotros, al menos unos 30 testigos. Hemos recibido esa palabra del Señor. La idea, hermanos, de recibir esa palabra del Señor no es hacer lo que hizo este personaje con su talento, que agarra y dice, bueno, está muy bien, pero lo entierro. Y ya en su momento lo vamos a desenterrar cuando yo considere que lo voy a usar. No es así, hermano. Si nosotros queremos perseverar en la fe, tenemos que hacer uso de esa enseñanza. Y hay muchas enseñanzas, hermanos, que hemos recibido. Y desde mi experiencia personal, a nombre mío lo digo, en muchas ocasiones no hacemos caso de esa enseñanza. La estamos dejando de lado y pensando que en otro momento nos va a ser de utilidad. Hermanos, no es para eso. El día de hoy usted no debe pensar que ha venido a escuchar algo que a lo mejor y le funcione o a lo mejor no. La palabra del Señor no es un libro de consejos, ¿sí? Un consejo es algo que tú agarras y dices, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, si quiero lo hago, si quiero no. La palabra de Dios es autoritativa, es autoridad. Si el Señor permite que el predicador haga un uso adecuado de su palabra, Él lo va a exhortar con la autoridad de Dios, diciéndole, así dice el Señor, como los profetas del Antiguo Testamento, como los apóstoles del Nuevo Testamento. Y usted no podrá decir, eso no es para mí. A mayor conocimiento, usted tiene una mayor responsabilidad. Si usted ha recibido mucho, más se le demandará. En pocas palabras, mi punto es si usted viene solo a escuchar y no a hacer la palabra de Dios, está acumulando sobre usted ira de parte de Dios. La Escritura, hermanos, es para obedecerse. Dice Santiago que debemos ser oidores de la palabra, pero no solo oidores, sino hacedores de ella. Tiene usted una mayor responsabilidad porque ha escuchado más del Señor, lo conoce mejor, ¿sí? Entonces, esta es la palabra predicada, ¿sí? El poder increíble de la palabra inerrante que nosotros, hermanos, escuchamos desde este lugar, independientemente de quién sea la persona o si le parece simpático o no. Realmente nosotros no somos emisarios o enviados, no somos, hablamos en nuestra cuenta para ver si les caemos bien o les caemos mal. Realmente es el Señor el que debe hablar a través de este lugar. Y nosotros, hermanos, someternos a esa palabra que se nos da. Ahora bien,
esta enseñanza y esta palabra nos sirve para perseverar, pero debemos garantizar que sea transmitida. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: hay hombres idóneos para la enseñanza. Encárgales a ellos, deposita en ellos la palabra para que ellos se aseguren de transmitirla. Y hermanos, esa es una enseñanza muy valiosa que nosotros debemos considerar. Hermanos, entre nosotros debemos pasar esa luz y esa antorcha que es la palabra del Señor. Asegurar de transmitirla a nosotros y sobre todo, hermanos, transmitirla a las nuevas generaciones. Estamos hablando de la familia, estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿sí? A lo mejor ellos ahorita por su temprana edad puede que sea para ellos pesado escucharlo aquí delante de nosotros. ¿Cómo se lo vamos a transmitir? Hermanos, tómese un tiempo. Obviamente para eso tienen que acordarse de qué trató el sermón. Y si es posible tomar notas, hágalo. Pero también transmita esa verdad a las personas que dependan de ustedes. Los puritanos estadounidenses tenían una costumbre muy digna de imitar. Ellos estaban en el culto y tomaban sus notas del sermón. Cuando llegaban en su casa a comer, partían la comida, el pan, lo que tuvieran, y el padre de familia tomaba la responsabilidad de instruir a sus hijos, que eran pequeños y que muchas veces no podían poner mucha atención en el sermón, para explicarles en su lenguaje de lo que había tratado el sermón. De esa manera se aseguraba que el mensaje llegara hasta los más pequeños, ¿sí? Digo, es una buena práctica que es digna de imitar. Hermanos, hemos escuchado muchos mensajes delante de muchos testigos. ¿Cómo nos aseguramos que nuestros hijos también reciban esa bendición? Y eso incluye también, hermanos, el hecho de que podamos poner en práctica, si es que no lo hacemos, el culto familiar o el altar familiar. Un momento breve del día, no tiene que ser algo de 1 hora, 2 horas, pero sí nos sentamos, alabamos, instruimos a nuestros hijos y les enseñamos el camino de salvación. Les decimos qué es lo que el Señor pide de ellos para ser sus hijos. Hermanos, a veces llegan niños jóvenes de cuna cristiana que no entienden el plan de salvación a una edad ya avanzada. Al menos intelectualmente deberían conocerlo. Ya la implementación del Espíritu Santo es otra cosa. Pero hermanos, sí deberíamos cumplir esa labor. Debemos, hermanos, considerar lo que hemos oído delante de muchos testigos y asegurar que esto se vaya transmitiendo de generación en generación. Ahora, esta perseverancia que el apóstol Pablo le pide a Timoteo y es esforzarse en la gracia, el apóstol Pablo lo va a ejemplificar con 3 casos, 3 ejemplos de esfuerzo y perseverancia, y cada uno de ellos nos va a enseñar algo. Vamos a empezar con el caso del soldado. El versículo 3 y el versículo 4 nos hablan acerca de la vida del soldado y de lo que podemos aprender de él. Dice el versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Perdón, desde el 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El apóstol Pablo tiene aquí en mente no al soldado moderno que nosotros conocemos. Tiene en mente al soldado romano, ¿sí? Y el soldado romano era muy peculiar. Los soldados romanos que formaban parte de las legiones no entraban como los actuales soldados que entran de lunes a viernes, a veces salen el fin de semana, y en esos días no son soldados como tal, ¿no? El soldado legionario
era tomado para campaña, usualmente casi durante el año completo, y en ese entonces era llevado fuera de su tierra. Allá comía como podía, dormía como podía o cuando podía, y estaba disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana. El soldado romano, cuando salía en campaña, tenía que tener siempre pendiente el cambio de guardia, porque si había un ataque en la noche, él tenía que estar disponible y con sus armas listas, ¿sí? El soldado para esto no podía enredarse en ningún otro asunto. Si era casado, pues ahí dejaba a su familia y se iba a campaña. Allá podía morir, allá podía pasar muchos años, ¿sí? Muchos soldados en la época en que los bárbaros comenzaron a hacer un problema, se fueron a campañas al norte de África, a la Galia, actualmente Francia, y estuvieron en campaña 15, 20, 25 años. Y regresaban a veces y ya sus hijos ya se habían hasta casado y ellos no sabían qué había pasado. No podían enredarse en los negocios de la vida. El soldado tenía que ser puro e íntegro. El soldado entonces primero debía estar dispuesto a sufrir penalidades. Porque el soldado no se iba a un hotel de 5 estrellas, ni siquiera posadas. Lo que ellos tenían que hacer era acampar y les tocaba guardia continuamente. Dormían en lugares muy poco hospitalarios y su comida consistía en raciones muchas veces escasas. No era una vida de deleite o de placeres, ¿sí? Era una vida dura. Hermanos, el creyente también tiene esa dureza y esas penalidades, ¿sí? Nosotros en nuestra cultura occidental posiblemente no veamos eso de una manera muy, muy evidente. Pero hermanos, si sostenemos un cristianismo auténtico, hermanos, al mundo le va a chocar, no le gusta, ¿sí? Y nos van lo menos que se dice de nosotros es una crítica, ¿sí? Hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero además el soldado, sobre todo, no se enredaba en los negocios de la vida. El verbo griego empleado aquí es empleco, que significa entrelazarse. No significa que el soldado no debe tener ningún contacto, pero sí que debe evitar que algunos asuntos que no son vitales le estorben, ¿sí? Entonces, básicamente lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo aquí es que debe vivir una vida adecuada, pero siempre teniendo presente su fe y su perseverancia hacia el reino de Dios, ¿sí? Tenemos muchos negocios en esta vida, nosotros trabajamos, nosotros tenemos amigos, tenemos familia y debemos tener también un cumplimiento con ellos. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que eso no debe ser el primer lugar ni un obstáculo para evitar o frenar su perseverancia, ¿sí? El Señor Jesucristo confirma en el Sermón del Monte esto, cuando nos dice, si tu mano te es de ocasión de caer, ¿qué es lo que debes hacer? Córtala y échala de ti. Eso no es un llamado a mutilarse. Es más, nuestras manos pecan mucho, así que seguramente no tuviéramos manos desde hace mucho tiempo. Pero el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo nos está diciendo, mira, si hay algo que te estorba, que tú sabes que está frenando tu vida espiritual, no te deja perseverar en la fe, ¿sabes qué? Córtalo de ti. Si tienes un amigo que siempre te está invitando hacia lo malo, que sabes que no es una buena influencia para ti, dice el Señor Jesucristo, ¿saben qué? Córtalo, ¿sí? Es mejor no entrelazarse, pues, en cosas que nos van a frenar de nuestra perseverancia. Hermanos, yo sé que todos tenemos amigos. Yo tengo amigos que no están en Cristo.
no son creyentes. En muchas ocasiones aprovecho para platicar con ellos acerca de la salvación necesaria para ellos y para mí. Sin embargo, en algunas ocasiones, hermanos, puede que algunos de estas amistades se conviertan en un problema para tu fe. Y te digan, ¿saben qué? Ya deja de leer la Biblia, deja de orar, ¿para qué haces eso? Hermanos, no podemos entrelazarnos a ese nivel, ¿sí? No podemos enredarnos en esos negocios de la vida de manera que nos estorben. Entonces, hermanos, el soldado, en primer lugar, nuestro primer ejemplo, es ejemplo de pureza, no entrelazarnos. Vamos al segundo ejemplo. El siguiente ejemplo es el del atleta. Y el atleta será ejemplo de perseverancia continua. Veamos qué dice el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La frase que se traduce como luchar como atleta significa contender o ponerse a. El creyente entonces es alguien que lucha y que contiende. Y el atleta, hermanos, es una persona que tiene que ser disciplinado y consistente. También el apóstol Pablo tiene en mente, al usar este ejemplo, obviamente en su propio contexto, tiene en mente al atleta griego. Los griegos, de hecho, fueron los que empezaron con lo que hoy conocemos como las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos. Los griegos comenzaron a hacer esas competencias y debían cumplir con ciertos requisitos. Por eso también se habla acerca de la lucha legítima. Los requisitos, al menos 3 debían cumplir. Debía ser de nacimiento griego para poder ser un atleta. En segundo lugar, debía tener al menos 10 meses de entrenamiento en la disciplina en la cual pensaba competir. Y eso lo demostraban jurando delante de una estatua de Zeus. Y finalmente debían seguir las reglas específicas de la competencia. El atleta en ese entonces se abstenía, como ahora, se abstenía de muchas cosas. Nosotros será muy extraño y podemos hablar de un atleta muy indisciplinado si lo encontramos, si a un atleta de alto rendimiento lo encontramos comiendo carnitas todos los días o bebiendo bebidas carbonatadas, refrescos y esas cuestiones. No va a llegar muy lejos, ¿sí? Es más, su estado físico lo va a empezar a denunciar. De hecho, a mí que me gusta el fútbol, habieron algunos futbolistas indisciplinados pero con mucho talento, que de repente comenzamos a notar jóvenes todavía, 29, 30 años, que les empezaba a marcar la panza y cuestiones que denuncian su falta de disciplina. Se tuvieron que retirar en muchas ocasiones jóvenes. El atleta entonces tiene que ser consistente y disciplinado, ¿sí? Y eso, hermanos, es también un llamado para nosotros. Es un llamado para la disciplina y la consistencia, y para la lucha también. El atleta también tiene que contender, pero no contiende contra otros cristianos, ¿sí? Nosotros no contendemos con los demás, no venimos aquí y yo no debo medirme con ustedes y decir, ay, mira, he crecido más en fe que este hermano, o he crecido más que esta hermana. No es esa la contienda o la lucha que nosotros debemos tener. La contienda es más bien contra nosotros mismos, ¿sí? Debemos ir abandonando nuestras propias costumbres y los demás hermanos que corran con paciencia su propia carrera. Obviamente nos podemos ayudar y nos debemos luchar. Debemos luchar legítimamente, hermanos, en el sentido que debemos luchar observando los mandamientos de Dios, las reglas del juego que Él mismo ha establecido. No podemos decir, yo vivo una vida cristiana así y de esta forma. Lo que la Biblia enseña no me aplica a mí porque yo lo hago de esta manera, ¿sí? Esa no es una lucha legítima. No estamos respetando las reglas que Dios mismo ha establecido. Luchemos entonces legítimamente, ¿sí? Es decir, los mandatos del Señor están aquí y están disponibles para que tú conozcas las reglas de tu contienda, ¿sí?
hermanos, no podemos pensar o no podemos competir en algo del cual desconocemos las reglas. A mí me gusta un poco el fútbol americano y hace algunos meses hubo el partido final. Y algunos del equipo que perdió dijeron que no conocían las reglas del tiempo extra. Y todos dijeron, ¿cómo es posible? Son atletas de alto rendimiento, a eso se dedican. Pues sí, se dio el caso, ¿no? Entonces, nosotros estamos en una lucha, no puedes desconocer las reglas, ¿sí? Si verdaderamente estás contendiendo y perseverando en la fe, las reglas están aquí y disponibles para ti. Obviamente las reglas son grandes, ¿sí? Tenemos una colección de 66 libros, pero están en tu idioma. Si hablamos de hace 150, 200 años, era muy difícil encontrar una copia de estas reglas en tu idioma. Y hubo gente que dio su sangre literalmente para que nosotros tuviéramos una copia de las Sagradas Escrituras en nuestro idioma. Lean la historia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la persecución que tuvieron que enfrentar durante su vida para que nosotros tengamos una versión en español de las Escrituras. Y hermanos, para que la tengamos ahí arrumbada y no conozcamos lo más básico de ella, o sea, ¿qué excusa vas a presentar delante de Dios por tu ignorancia bíblica? ¿Cómo lo vas a convencer? ¿Qué le vas a decir para justificar que no conoces su palabra? Hermanos, contendamos legítimamente. Y finalmente, el último ejemplo, el labrador, que es ejemplo de trabajo duro. El versículo 6 nos dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En la época que se escribe el Nuevo Testamento, hermanos, a los labradores o a los trabajadores de la tierra no se les solía pagar un salario o algo adelantado, sino el trato con ellos era el siguiente: tú vas a trabajar y de la cosecha que logres te vamos a dar tu paga, ¿sí? Es así como se movía en ese entonces. Ahora no sé cómo esté, pero usualmente casi siempre hay un salario para todos los trabajadores. Pero en ese entonces, de los frutos que iba a obtener, de eso iba a obtener su salario. Por lo tanto, el labrador, para poder disfrutar de los frutos, tenía que trabajar primero, ¿sí? Ejemplo de trabajo duro. El verbo que se traduce como trabajar viene del griego kopiao, que significa trabajar arduamente hasta quedar exhausto, si es preciso, ¿sí? O sea que el labrador no era alguien que se levanta a las 10 de la mañana y que va a arreglarse primero y vamos a ver si tengo ganas, ¿no? El labrador tenía que trabajar duro desde un inicio, ¿sí? Debía esforzarse, debía perseverar hasta el final sin abandonar la tarea. Este es un ejemplo para nosotros, hermanos, para trabajar duro, ¿sí? La vida cristiana no es fácil, hay que trabajar duro, ¿sí? Si alguien te ha dicho que es sencilla, realmente te mintió, no es fácil, ¿sí? Particularmente contigo mismo tienes que trabajar mucho, ¿sí? Porque hay muchas cosas que debes ir quitando con el auxilio del Espíritu Santo, y esas cosas no son fáciles. Tienes que disciplinarte. Si quieres desarrollar disciplinas y hábitos espirituales, necesitas esforzarte. No debes pensar en que vamos a encontrar tiempo para leer la Biblia o para orar. Si no haces el tiempo intencionadamente, si no lo agendas, nunca lo vas a tener. Y eso, hermanos, lo digo desde mi experiencia personal.
Yo estuve mucho tiempo diciendo, bueno, es que ahora voy a orar, pero no apartaba ese tiempo intencionalmente y se lo decía al final del día. Ya veremos si le encontramos un rato, hermanos. ¿Saben cuándo? Encontraba muy pocas veces. Porque si nosotros no nos esforzamos y damos ese tiempo para orar y para estudiar la palabra del Señor, no van a ser solo. Siempre vamos a encontrar muchas cosas. Una vez estaba yo platicando con una persona muy ocupada y me decía, es que yo no tengo tiempo. Y comenzamos a platicar y demás. Revisamos un poquito sus redes sociales y veíamos que sus publicaciones eran muchas. Y yo dije, si tienes tiempo, lo que pasa es que lo estás ocupando en otra cosa. ¿Sí? Todos estamos ocupados, hermanos. Yo sé que ustedes están ocupados, yo también. Pero no quisiera que viéramos un ejemplo actual. Quiero que veamos el ejemplo de un hombre que vivió en la época del exilio, Daniel. Daniel, dice la Escritura, que desde su adolescencia llega a Babilonia aproximadamente a los 15 años. Desde ese entonces comenzó a desarrollar y a desempeñar cargos de alto nivel en los gobiernos babilonio y persa. Llegó a ser gobernador de grandes provincias. Incluso cuando recibe el famoso episodio que hasta los niños conocen del foso de los leones, Daniel debió haber estado aproximadamente en los 85 años y todavía era primer ministro de la nación medo-persa. Primer ministro, no es poca cosa. Y uno pudiera pensar, bueno, pues Daniel, pues, ¿en qué momento oraba? Pues Daniel apartaba, y hasta lo cantamos a veces con los niños, 3 veces oraba Daniel en el día. Apartaba su tiempo de oración, abría sus ventanas. Este momento es de oración, de devoción, y él, dejando de lado sus muchas responsabilidades, él oraba al Señor. Hermanos, si nosotros no buscamos intencionalmente ese tiempo, nunca va a aparecer. ¿Sí? Tenemos que trabajar duro, ¿sí? Como el labrador. Y hermanos, a lo mejor los frutos no los vas a ver inmediatamente, como el labrador tampoco lo veía. Primero tenía que trabajar muy duro y después vería los frutos y participaría de ellos. Hermanos, es así también en nuestra vida. A veces pareciera que no estamos viendo los resultados. Y eso puede ser frustrante. Pareciera que estamos estancados, pareciera que no vamos avanzando en nada. Sin embargo, hermanos, al final el Señor dará el galardón a su tiempo. Pero el labrador, hermanos, debe trabajar duro. Estos 3 ejemplos entonces nos recuerdan primero pureza, no enredarnos en los negocios de la vida. Después perseverancia continua como el atleta y finalmente trabajo duro como el labrador. En conclusión, el creyente, nosotros y ustedes y yo, somos llamados a perseverar. Esa perseverancia la podemos nosotros cumplir no por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo que ya está en nosotros. La herramienta y lo que necesitamos ya está disponible, ¿sí? Tenemos que usarlas correctamente, ¿sí? Tenemos que depender del Señor y de su Espíritu, y eso significa que también debemos poner nuestro esfuerzo para perseverar. Estamos en una carrera, hermanos, que nosotros no vamos a abandonar, ¿sí? Es una carrera larga, de resistencia, es como un maratón. Y lo mejor de todo es que ni siquiera tenemos que llegar en primer lugar. Con que la terminemos es suficiente. ¿Sí? Hermanos, esforcémonos. No nos enredemos en negocios de la vida innecesariamente que no tienen trascendencia eterna. Dice el Señor Jesucristo, no se hagan tesoros en la tierra, donde la orina y el hollín corrompen y ladrones minan y hurtan. A veces, hermanos, nuestra vida está como que muy puesta en la tierra. A mí me ha pasado.
y vemos así el éxito personal, el éxito profesional como prioritario. Y Dios en algún momento va a entrar en la ecuación. No es así, hermanos. Si Dios no está en primer lugar, no está en ningún lugar. Dios no va a ser un segundo lugar en tu vida. O lo es todo o no lo tienes. Si tú estás enfocado a algo en particular que no es Dios, tus prioridades están volteadas. ¿Sí? Entonces, no te enredes en los negocios de la vida innecesariamente. Debemos ser constantes y perseverantes, ¿sí? Y debemos trabajar duro también. Y ¿saben qué es lo mejor de todo, hermanos? Que el Señor nos da su espíritu para poder esforzarnos y perseverar. No estamos solos. Aunque a veces lo parezca y nos sintamos sin fuerzas, el Señor, dice en Isaías, Él es fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperamos en el Señor tenemos nuevas fuerzas y el Señor renueva nuestras alas como las de las águilas. Corremos y no nos cansamos. Hermanos, que esta palabra nos invite a perseverar. La perseverancia, hermanos, es algo que debemos practicar en lo personal y que va a contagiar a nuestro alrededor, nuestra familia, la iglesia. Y en último, un llamado, hermanos, a las personas que no han empezado el camino de la perseverancia. Puede que a lo mejor alguno de ustedes no vea esto como algo que tenga sentido, porque no han empezado a transitar este camino. No han esforzado sus manos porque ni siquiera han cumplido con el primer requisito de haber nacido de nuevo. Para ustedes también es este llamado. Este es el único camino que vale la pena recorrer, que tiene un final feliz, el único. Si tú recorres el camino del dinero, del éxito profesional y demás, vas a tener un final y al final te vas a preguntar, ¿para qué me sirve esto? No eres la primera persona que le va a pasar. Salomón lo vivió y dijo, yo probé el placer, probé la risa, probé los deleites y dije, todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. En un trabajo que tuve hace poco, trabajé con algunas personas grandes de edad, jubilados, pensionados de Pemex, que regresaban a trabajar porque no se hallaban en su casa jubilados. Y uno de ellos me dijo, no, mira, disfrútala. Él en su ignorancia, pues, pensando que ese era el camino de la felicidad, me dijo, no te mates aquí en el trabajo porque vas a llegar, vas a tener cosas ya viejo, ni siquiera las vas a poder disfrutar ni las vas a sentir. Y tus hijos te van a ser unos desconocidos, me dijo. Es más, mi hija se casó y no fui ni a su boda porque estaba yo trabajando. Entonces, ese es el final que van a recorrer muchas personas. Llegarán al final de su vida en un camino que no puede satisfacerlos. Entra en este camino de la vida. Si no has entrado, Cristo es el camino. Lo necesitas. Tal vez ni siquiera te has dado cuenta que lo necesitas. Pero este es el único camino que puede llenar plenamente tu necesidad. El hombre busca llenar el vacío que tiene y que solo Dios puede llenar con cualquier otra cosa y siempre se sentirá insatisfecho. Si ese es tu caso, ven a Cristo hoy. Él es el único que puede darle sentido a tu vida. Quiere el Señor que su palabra y este mensaje nos ayuden a perseverar los que hemos comenzado a transitar en la fe, y también a aquellos que no, los despierte para que podamos correr y ayudarnos juntos en esta carrera que tenemos por delante. Que el Señor nos bendiga, hermanos.
Gracias a Dios, hermanos, por el mensaje que hemos escuchado en esta tarde. Pidámosle al Señor que Él nos ayude para que podamos mirar precisamente al reino de Dios y aplicar nuestra vida, nuestro esfuerzo en ese reino de nuestro Dios. Vamos a entonar el himno número 600, hermanos, firmes y adelante, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios como una confirmación al mensaje que hemos escuchado. Nuestro hermano Juan Manuel.